Pues vamos a empezar este domingo. Estrenamos serie. Estamos empezando una nueva serie y el título de esta serie se llama Sin Sombras. ¿Cómo se llama? Sin Sombras. Te quiero contar algo que escuché hace como 1 o 2 semanas. Estaba escuchando un podcast y era un grupo de cristianos y uno de ellos estaba contando que una amiga suya se acababa de casar. Dice, mi amiga era cristiana, fue una boda cristiana, se estaban casando por la iglesia cristiana. Dice, pero la que hizo el brindis era la mejor amiga de la chica que se estaba casando. Y dice que ella le llamó mucho la atención que cuando estaba escuchando el brindis, ella estaba diciendo lo siguiente, que decía, yo te vi como muchas veces fuiste lastimada porque te equivocaste. Yo te vi muchas veces llorar, pero también te vi muchas veces confiar y creerle a Dios y esperar en Dios. Y ella decía, a mí me impacta cómo Dios te está contestando, cómo después de mucho tiempo de esperar y tener fe, Dios puso a tu lado la persona con la que ibas a compartir tu vida y Él no se equivoca. Entonces a mí y a todos los que estaban escuchando el podcast, lo que impactó fue que la mejor amiga, que no era cristiana, estaba dando testimonio de la fe de su amiga que sí era. Pero era un testimonio donde la había visto muchas veces equivocarse, la había visto caer, pero también la había visto sanar, levantarse, tener fe, esperar en Dios y así ver la respuesta. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, la autenticidad abre puertas. Amén. Yo creo que vivimos con una generación y mis hijos, tengo hijos jóvenes, me lo confirman a cada rato. Estamos viviendo con una generación que está cansada de lo falso. Estamos viviendo tiempos donde lo que más impacta es lo real, no lo perfecto. Amén. Lo que más impacta hoy no es lo perfecto, sino lo real. Y muchas veces, a veces pensamos que si mostramos nuestras luchas, si mostramos nuestras áreas débiles, aquellas áreas que a veces flaquean, que si mostramos esto, alejamos a la gente de Jesús. Y por eso muchas veces lo que hacemos es aparentar que todo está bien, que no tenemos problemas, que no pasa nada. Pero yo creo que cuando nosotros mostramos nuestra vulnerabilidad a otros, es cuando los demás pueden conocer la gracia de Dios. Esta amiga que estaba haciendo el brindis estaba impactada porque ella vio el proceso que tuvo su amiga, ¿sí? Ese proceso por el que pasó, cuando la vio llorar, cuando la vio equivocarse, pero también vio cómo Dios le respondió. Porque yo creo que la perfección impresiona, ¿verdad? Las vidas perfectas pueden impresionar, pero lo que realmente conecta es la vulnerabilidad. Es lo que conecta a la gente con Dios. Y dice la palabra en 1 de Juan 1, versículos 5 y 6. 1 de Juan 1, versículos 5 y 6, dice así: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes.
Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Amén. Escucha esto. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y no hay sombra en Él. Dios es luz y no hay lugar donde podamos escondernos. Cuando la palabra habla de caminar en la luz, no significa nunca fallar. Cuando la palabra habla de caminar en la luz, no significa nunca fallar. Significa a no esconder nada. Amén. Esto es lo que significa. Significa no esconder nada. Porque yo creo que mientras estamos aquí en el mundo, nos seguimos equivocando, a pesar de conocer del Señor. Yo creo que todos los días, no sé, por lo menos nos equivocamos una vez, ¿no? Podemos gritar, nos podemos enojar, ¿verdad? Tú sabes en qué te puedes equivocar. Entonces, el pensar que Dios te pide una vida libre completamente de errores y de perfección, ¿verdad? Puede llegar, en lugar de acercar a Dios, a alejarte. Porque puedes pensar, no, ¿cómo? Nunca. Mejor me voy. Entonces, el caminar en luz no significa nunca fallar, sino no esconderte, no esconder nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede relacionarse con lo que finges. Solo transforma lo que tú muestras. Dios no puede hacer nada con aquello que escondes. Donde Dios realmente puede intervenir es aquello que muestras. Entonces, cuando nos habla de caminar en oscuridad, significa vivir escondiéndote. Significa vivir aparentando. Sí, el que aparentas. ¿Por qué? Porque las apariencias finalmente son sombras. Las apariencias son sombras, ¿sí? Entonces, las apariencias bloquean la gracia. Si fingimos que todo está bien, aunque por dentro estemos rotos, cansados, atrapados, ¿verdad? Pero si fingimos que todo está bien, estamos caminando en oscuridad, nos estamos escondiendo, estamos aparentando. Hace unas semanas atrás, Iván daba un ejemplo y hablaba acerca de Simón el Mago. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Levante su mano. Híjole, muy pocos, amor. Los estoy acusando. Bueno, él hablaba acerca de Simón el Mago. En Hechos 8, si no se acuerdan, puedes volver a leer toda la historia de Simón el Mago. Habla de que Simón era un hombre que vivía de hacer trucos de la adivinación, y dice que cuando él escuchó hablar a Felipe, uno de los apóstoles, él se convirtió, él se bautizó, él andaba pegado con los apóstoles. Él había dicho o decía que él creía en el poder de Dios y andaba del tingo al tango con los discípulos. Pero su motivación no era agradar a Dios. Lo que él estaba buscando era un beneficio personal.
Cuando él veía que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían el poder del Espíritu Santo y se manifestaba, pues él lo que vio fue negocio redondo y dijo: de aquí soy, ¿verdad? Y se atrevió a ofrecer dinero para obtener ese poder. Y dice la palabra que y luego a quién le dijo, ¿verdad? A Pedro, ¿no? Cuando le dijo a Pedro lo que quería, pues Pedro lo confrontó con dureza. Y vamos a leer lo que dice Hechos 8 del 20 al 23. Dice así. Hechos 8 del 20 al 23 en la Nueva Traducción Viviente dice: Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Fíjate, Simón estaba aparentando fe, pero no se había rendido verdaderamente. Lo que estaba pasando con Simón es que él quería los dones, pero no al dador de los dones. Su fe era una fe interesada, no era una fe transformada. Y es reprendido, pero fíjate, la reprensión no es por su vida pasada, no es por la forma en la que él había vivido, por lo que había hecho anteriormente. La reprensión era por lo que él estaba aparentando, por la fe que él estaba fingiendo, porque nadie le dijo nada cuando llegó al Señor. Nadie le dijo nada cuando se bautizó. Nadie le dijo: no te puedes bautizar porque has sido malo, porque has hecho esto. No, pero porque fue reprendido por la apariencia, porque él estaba aparentando una fe que no tenía. Sabes, la fe auténtica no busca impresionar. Cuando hay una verdadera fe, cuando es auténtica, esa fe no busca impresionar a nadie. Lo que busca es rendirse al Señor. Esa es una fe auténtica. Y las máscaras no impresionan a Dios. Las máscaras, cuando hay apariencias, no lo impresionan. Lo que más bien lo entristece. Porque cuando fingimos que no necesitamos ayuda, cerramos la puerta a la intervención divina en mi vida. Cuando tú finges que todo está bien, cierras la puerta, le estás diciendo a Dios: no te necesito, no pasa nada. Y pues desafortunadamente las apariencias a veces pueden ser comunes entre los hijos de Dios, y no debería de ser así. Pero ¿por qué buscamos o por qué a veces aparentamos? Bueno, porque tenemos miedo al juicio, al rechazo, al qué dirán. Mira, aquí no, en esta iglesia no pasa, ¿verdad? En ninguna iglesia de comunidad pasa, ni aquí en la Ciudad de México, en otros países muy lejos. Pero desafortunadamente, en esos otros lugares muy lejos, a veces los más duros para juzgar a alguien que se equivocó somos los mismos cristianos. Somos los mismos hijos de Dios. Y desafortunadamente por esto, por ese miedo al juicio, al rechazo, al qué dirán, por eso a veces decidimos aparentar. Y desafortunadamente también porque aprendimos mal, ¿verdad? O nos enseñaron mal, pero a veces aprendimos que la fe
es sinónimo de éxito, es sinónimo de perfección, es sinónimo de victorias, de siempre estar y siempre decir yo estoy hasta arriba y Dios y yo confío en Dios y Dios es bueno y bueno, Dios sí es bueno, ¿verdad? Pero caemos como en estos clichés cristianos donde creemos que como hijos de Dios no podemos equivocarnos, no podemos pasar por momentos difíciles, y esto es mentira, porque Jesús mismo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Es decir, en el mundo vas a pasar por momentos difíciles. La palabra dice que vas a pasar por peligro, espada, hambre, ¿verdad? O sea, vas a pasar por situaciones complicadas y no siempre se está hasta arriba, ¿verdad? A veces se tiene miedo, a veces se puede dudar, incluso hasta de la fe. A veces puedes enojarte, ¿verdad? Puedes sentir coraje, puedes ser tentado, ¿verdad? Vamos a pasar por todo este tipo de situaciones. La palabra nos dice que sobre todas ellas somos más que vencedores, y yo lo creo. Pero esto no significa que no va a haber momentos o situaciones donde no todo es perfecto, donde los días son de color de rosa, ¿verdad? Donde no pasa nada y tú eres ese super cristiano que no se enoja, ¿verdad? Y tú eres ese super cristiano, ¿verdad? Que casi flota con sus alas grandotas. No, pasamos por situaciones complicadas, cometemos errores. Yo sé que a veces los errores que cometemos ya no son los mismos del principio, porque Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado y estamos en ese proceso de transformación y vamos creciendo y a veces los errores son nuevos, o a veces sí, a veces desafortunadamente nos podemos regresar y podemos tener tropiezos, ¿verdad? Pero ¿sabes? Eso no nos hace menos merecedores de la gracia de Dios, de su misericordia, de su amor. Yo creo que si Dios hubiese sabido que tú ibas a poder solo y que ibas a poder vivir una vida agradable a Él, tú solo, sin necesidad del sacrificio de Jesús, no hubiera muerto Jesús en la cruz. Pero como Dios sabía que no es sencillo para el hombre alcanzar esa santidad que nos da la sangre preciosa del Cordero, por eso decidió que Jesús muriese en la cruz. Entonces, por eso a veces aparentamos, ¿verdad? Porque creemos que la vulnerabilidad es debilidad, pero no lo es. Jesús mismo permitió que lo viéramos en momentos vulnerables. Jesús mismo permitió que lo viéramos cuando Él estaba siendo sacrificado en la cruz, cuando había sido golpeado, humillado, ¿verdad? Jesús no fue intocable, fue accesible, fue tocado por nuestra humanidad. ¿Sabes? La palabra enseña en Génesis 3, a partir del versículo 7 en adelante, no lo busquen, pero creo que todos conocemos la historia de Adán y Eva, cuando ellos deciden participar del fruto que les había sido prohibido, donde Dios les había dicho: pueden participar de todos los árboles, pero de este no. Y ellos deciden participar, ¿verdad?, del fruto. Y sabes, cuando ellos pecan, cuando participan de ese fruto, dice la palabra que se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Dios fue a buscarlos y preguntó: ¿dónde estás? Aquí podemos ver que la primera sombra espiritual de la historia nació del miedo
y de la vergüenza. Y a pesar de que fue considerado un pecado de alta traición el que cometieron Adán y Eva, Dios no los destruyó. Dios les dio cobertura. Sí. De hecho, ahí en ese momento fue la primera profecía mesiánica, porque hubo un sacrificio de un animal inocente, se derramó sangre para cubrirlos con sus pieles, para cubrir su desnudez. Dios los restauró, y la restauración comenzó cuando ellos salieron de los árboles y le dijeron al Señor: aquí estamos. Tenemos que aprender a vivir sin sombras. ¿Sabes? Juan 1, el versículo 7 dice así: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y me gusta mucho cómo conecta esto, porque dice que cuando hay luz tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque la luz no solamente restaura mi relación con Dios, también restaura mi relación con los demás. Cuando dejas de esconderte, los demás también se atreven a ser reales. Donde hay luz, hay libertad para llorar, para pedir ayuda, para perdonar, para ser sanado. No hay comunión real si no hay una verdad compartida. Y el versículo 7 termina diciendo, fíjate, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La luz exhibe, pero la sangre nos limpia. La luz revela lo que hay incorrecto, pero la sangre de Jesús nos limpia. Y cierra diciendo este versículo eso, como diciendo: no tengas miedo de caminar en la luz. No tengas miedo, no te escondas. Camina en la luz, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y sabes, en el original, en el original, en el griego, este verbo fue escrito en un presente continuo, es decir, que la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando. Esta limpieza no ocurre en la oscuridad, ocurre cuando caminamos en la luz. La luz no te condena, te invita a ser sanado. La sangre no es solamente para el día en el que te convertiste, es para cada día que decides no esconderte. La comunión no nace de la perfección, nace del perdón compartido. ¿Sabes? Yo quiero que entendamos una cosa. Una cosa es caminar en luz y otra cosa es ser descarado. Yo no estoy hablando, ¿verdad?, que ahora digamos: no, pues como no me debo de esconder, entonces así soy y qué, ¿no? Que digamos: pues ni modo, se aguantan porque así soy yo y no les queda de otra. O alguien que es descarado justifica su pecado, ¿verdad? Yo soy así porque así me hicieron y se lo buscaron. Eso, yo no estoy hablando de eso. Caminar en la luz no es ser descarado, ¿verdad? Porque yo creo que la sangre de Jesús nos limpia cuando nos rendimos a Él, cuando reconocemos nuestros errores, cuando rendimos nuestro corazón
Y decimos no escondernos. La limpieza de Cristo, la limpieza de su sangre me invita a vivir sin máscaras. No tengo que aparentar que no fallo. Lo que tengo que hacer es acudir a la sangre de Jesús cada vez que fallo, cada vez que me equivoco. La sangre revela, la luz revela, pero la sangre respalda. Tenemos que aprender a vivir con sinceridad, con humildad, reconociendo que tenemos luchas, no fingiendo ser perfectos, pero tener el deseo de agradar a Dios y de crecer. Presentarme todos los días al Señor con un corazón enseñable, con un corazón rendido a Él. Tenemos que aprender a vivir sin máscaras, sin apariencias. Dice la palabra, con eso termino, en el Salmo 32, versículo 2. Dichoso el hombre dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes? La sangre de Jesús nos hace vivir sin condenación. Entonces tenemos que aprender a vivir en luz, sin aparentar. Este mundo necesita que seas esa luz. Este mundo necesita que brilles, pero no con apariencias, no fingiendo ser perfecto. Este mundo necesita conocer tus cicatrices. Este mundo necesita conocer el proceso de restauración y cómo Dios te cambió, porque entonces van a decir: si lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Si Él, siendo bien burro, si siendo como es, Dios lo perdonó y lo está cambiando y lo está transformando, lo puede hacer también conmigo. Lo puede hacer también conmigo. Amén. Solo quiero amarte y eres mi deseo.